Bien, que mi Dios les continúe bendiciendo a todos ustedes en este momento. Hoy queremos traer un tema a ustedes sumamente importante. Estamos viviendo tiempos difíciles en donde la Escritura nos habla a nosotros de que tenemos que estar alerta y tenemos que estar preparados por las cosas que estamos viviendo en este momento. Quisiera compartir con ustedes un pasaje bíblico que está en el libro de Romanos, en el capítulo 15 y el versículo número 4. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Voy a explicar brevemente este texto y entramos inmediatamente en el tema. El tema de esta tarde se titula Cuando Dios rompe el silencio. Cuando Dios rompe el silencio. El apóstol Pablo escribió esta carta a Roma. Como ustedes saben, toda la iglesia primitiva fue formada y educada con estudios del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto. Estos estudios aparecen a lo largo y lo ancho del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, como dije en estudios anteriores, no empezó cuando Cristo apareció en el escenario. Se puede decir bíblicamente que el Mesías guardó la ley. En todos los 4 evangelios se presenta al Mesías guardando la ley. Inclusive él dijo: yo vine a cumplir la ley. Luego, con la muerte del Mesías, entonces es que se inicia lo que nosotros llamamos el nuevo pacto. Sin muerte del testador no se puede abrir el testamento. Entonces, con la muerte del Mesías empieza lo que conocemos en el mundo gentil como el Nuevo Testamento. En el mundo hebreo como el nuevo pacto. Al fin y al cabo es lo mismo. La Biblia nos enseña a nosotros que el Dios del cielo le entregó al pueblo de Israel lo que se conoce como el Torá, los 5 primeros libros de la Biblia que se conoce en nuestras iglesias, en nuestros institutos bíblicos como el Pentateuco. Esos 5 primeros libros de la Biblia se les llamó como Torá, como ley, que significa instrucción. Luego Dios añade 603 mandamientos más y vienen a ser 613 mandamientos. Luego se añaden los otros libros que aparecen como Jueces, Ruth y demás, todos esos libros hasta Malaquías, para el pueblo ortodoxo judío, para el pueblo que es fuerte en el concepto de que no aceptan el cristianismo, para los que son radicales, ellos consideran que el Tanakh llega solamente hasta el libro de Malaquías. Cuando digo Tanakh, en este caso se le llama a toda la escritura que ellos conocen. Pero en el pueblo cristiano nuestro llamaríamos Tanakh comenzando desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Bien, como les dije a ustedes, la iglesia primitiva fue formada con las escrituras del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto. No fueron formadas con ninguna enseñanza del Nuevo Testamento porque no existían. Entonces se cree que del año 42 al 44, 46 se escribió el primer libro del Nuevo Testamento. Entonces quiere decir que cuando Pablo empieza a decirnos a nosotros que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, nos está hablando de los acontecimientos, las enseñanzas y todo lo que tiene el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento. Siendo eso así, entonces nosotros queremos citar en esta tarde el Antiguo Testamento y recorrer las páginas del Sagrado Libro y mostrar lo que nosotros queremos enseñar. El tema de esta tarde: cuando Dios o el Eterno rompe el silencio. Para que nosotros podamos entender mejor, a pesar de que muchas personas no usan ni creen en el Antiguo Pacto para ser enseñado en estos tiempos, sin embargo, es una ley de Dios escrita por la mano del apóstol Pablo que sí podemos citarlo. De hecho, todo el Nuevo Testamento está plagado de pasajes bíblicos que nos hablan, de historias bíblicas que nos hablan del Antiguo Testamento.
El apóstol Pablo en el libro de Hebreos dedica el capítulo 11 para que nosotros podamos ver todo lo que se nos dice acerca de los héroes en la fe. En este sentido, quiero citar el libro de Génesis en su capítulo 3. El tema de hoy, cuando el Eterno rompe el silencio. En este libro se nos cuenta una historia. La historia consiste en que el Señor creó todas las cosas. Y dice el Sagrado Libro que en este sentido nos está hablando de la creación de la tierra, luego la existencia del hombre y luego el huerto del Edén. El huerto del Edén no comprendía todo el planeta Tierra. El huerto del Edén queda donde queda hoy la tierra de la nación iraquí o Irak. Y dice la Escritura que Dios puso al hombre en el huerto del Edén y le dijo Dios que no podía comer del árbol que estaba en medio del huerto del Edén. Dios ordena al hombre que él no puede comer. Él no tiene orden para comer de el fruto que está en medio del huerto, del árbol conocido como el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Y llegó el momento en que después de dada la orden, pareciera que la Biblia indica que el Señor se paseaba por la tarde para conversar con Adán en lo que se conoce como al caer la tarde, que es aproximadamente las 3 de la tarde. La Biblia dice entonces que después de su conversación, después de haber dialogado con el hombre, el Señor le da las órdenes al hombre que labre la tierra, que la cuide, y nos da a entender que el trabajo nunca fue producto del pecado del hombre. El trabajo es una honra y el Señor nos da el trabajo como una bendición. Entonces la Biblia dice que Satanás en la serpiente tentó a la mujer en ese momento y la llevó a desobedecer la palabra o la ordenanza del Señor. Luego le dio a comer al hombre y el hombre comió del fruto prohibido, del que no podía ni debía de comer, obedeciendo así a su mujer. La Biblia dice entonces que en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Luego del pecado se rompe el silencio que había habido después de la última conversación. El hombre peca y Dios rompe el silencio después del pecado del hombre y le dice, ¿en dónde estás? El hombre le respondió, oí tu voz en el huerto del Edén y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eso lo analizaremos en otro momento. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor llamó a la serpiente y le dijo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será sobre tu marido y él se enseñoreará de ti, o sea, él será tu autoridad. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, no a la de Dios, sino por cuanto obedeciste a tu mujer, a tu esposa, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Finalmente, en el verso 23 y 24 leemos, y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del huerto del Edén.
Lo que este pasaje nos enseña a nosotros es que después que Dios creó al hombre, le dio la orden diciendo, hay un árbol en medio del huerto, tú no puedes comer de él. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el día que tú comas de ese árbol, tú conocerás lo que se llama la muerte. La Biblia dice que pasó el tiempo, pero en un momento dado, la serpiente tentó a Eva y Eva cayó. Y cuando Eva cayó, le dio a su marido. Y cuando le dio a su marido, ambos se dieron de cuenta que estaban en pecado. Terminó la época de inocencia en ese momento para dar paso a la época de conciencia del conocimiento del pecado y el daño que el pecado hace. Cuando hablamos de pecado, en la definición tanto hebrea como la definición griega, el pecado nos habla de cruzar una línea prohibida. Ellos la cruzaron. El pecado nos habla de errar el blanco. Ellos lo erraron. Pecado nos habla de tomar una decisión incorrecta que va contra la voluntad de Dios. Ellos tomaron esa decisión e inmediatamente el silencio se rompió. Y dice Dios al hombre, ¿en dónde estás tú? El hombre estaba escondido con su mujer y Dios en ese momento emite juicio sobre el hombre. Era su imagen y semejanza. Era la criatura que él había hecho con amor, con todo su corazón. La amó, la colocó en el Edén. Edén significa que es un huerto o un lugar deleitable. Significa que Dios puso al hombre en un lugar donde él se deleitaría día a día, hora a hora, minuto a minuto. Pero llegó el momento que todo lo cambió por un acto de desobediencia. La Biblia enseña que quien peca debe recibir su justa retribución. La Biblia enseña que lo que el hombre siembra lo tiene que cosechar. De hecho, hablando de Judas, la Biblia dice que Judas amó la maldad y ésta le vino. Esa ley del divino hortelano de siembra y cosecha, al primero que se le aplicó fue a Luzbella cuando se rebeló contra Dios. La más hermosa de las criaturas, era una doxología, el ángel de la adoración a Dios. Y el día que decidió rebelarse, las consecuencias las obtuvo inmediatamente. Su belleza le fue retirada y después de ser el ángel bello, el lucero hijo de la mañana, el portador de luz, el porta antorcha, el Lucifer, que es lo que significa realmente, la Biblia enseña que se convirtió en el rey de los espantos, en el rey de los terrores, en un ser abominable, al cual se le dijo, gusanos te cubrirán y gusanos serán tu cama. Ahora vemos que el hombre sufre las consecuencias también de desobedecer a Dios. Y en este caso, Dios lo expulsa del huerto inmediatamente. Lo expulsa afuera y cuida el huerto con 2 querubines y una espada encendida dando vuelta. Estas son las consecuencias de una actitud. Cuando el hombre decide rebelarse contra Dios y actuar contra Dios, aunque lo ame, aunque sea su creación, la disciplina tiene que venir. La mano de Dios tiene que hacerse sentir. Por eso la Biblia dice en Génesis 2:9 que el Señor rompe el silencio y le dice a Adán, ¿en dónde estás? Que no te veo. Podemos encontrar aquí que aunque Adán fue la primera criatura humana hecha por Dios, no escapó de la disciplina de Dios. A pesar de que Dios lo amaba y le entregó todo hecho en la mano de él, a pesar de ello, el Señor se vio obligado a disciplinarlo por causa de su obediencia, de su desobediencia. Eso quiere decir entonces que la persona que se desvía de los caminos del Señor tiende a recibir su justa retribución. El Señor romperá el silencio tarde que temprano y vendrá con retribución en su mano. El segundo caso que tenemos lo encontramos en el libro de Génesis, de Mateo, cuando Dios rompe el silencio nuevamente. En el Evangelio de Mateo, específicamente en el capítulo 24 y versículo 37 al 39, el evangelista nos trae una historia que sucedió hace muchos años, para los tiempos del Señor Noé. Hablando de la venida de Cristo, Mateo nos habla a nosotros un estudio bíblico que diera el Señor
Y en su tiempo, hablando del tiempo del fin y de su venida, el Señor ilustra la enseñanza con el ejemplo de Noé. En el capítulo 24, versículo 37, dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo que el Señor está hablándonos a nosotros es de una condición de vida inmoral que se vivió en los tiempos de Noé, cuando el Señor decide, según Génesis capítulo 7, tomar la decisión de acabar el mundo en agua en ese entonces. Esa historia acerca de Noé la encontramos en el libro de Génesis, comenzando desde el capítulo 6, y nos habla de la maldad de los hombres en los tiempos de Noé. Y la Escritura nos enseña de la siguiente manera y dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogieron entre todas. Quiero dar una explicación aquí un poquito sobre los días de Noé. Siempre que se enseña de los días de Noé, se está hablando de casamiento, de recasamiento y de que la gente vivía solamente para su deleite. Pero aquí encontramos algo que nos llama la atención. Repito nuevamente el texto, que viendo los hijos de Dios. Cuando dice los hijos de Dios, está hablando de los ángeles del Señor. La palabra en hebreo que aparece aquí, cuando dice hijos de Dios, está hablando de Ben Adán. Cuando habla de los hijos de Dios, que son, la palabra es los hijos de Elohim, está hablando de los seres angelicales. Y dice la Biblia que ellos vieron las hijas de los hombres y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. ¿Cómo fue esa relación que alteró la genética? Genética que al ser alterada nacieron gigantes de 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. La Biblia dice que hubo un rey llamado Og, rey de Basán, cuya cama medía alrededor de 5 metros. Los gigantes, según la Biblia, atravesaron el diluvio, pero no se sabe exactamente qué fue lo que pasó, que luego aparecen en los tiempos de David. Dice la Biblia que aparecieron antes de David en los tiempos de Josué. Josué empezó a exterminarlo y los últimos fueron exterminados por David. Pues la Biblia dice de la siguiente manera, el 3, dijo Dios: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios y a los hijos de los hombres y le engendraron hijos. Fueron estos los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo: raeré de sobre la tierra, de sobre la faz de la tierra, los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. La Biblia dice entonces en el capítulo 7 que Dios decide exterminar el mundo en agua. Para el capítulo 6 Dios ordena a Noé que se construya un arca de 3 pisos, y le dice Dios a Noé que él debe entrar en el arca y sacar de los animales que hay y meterlos en el arca, tanto animales que son inmundos como animales que no son inmundos. Entonces Noé obedece, y se dice que en ese momento Dios recorta la vida del hombre, que en aquel tiempo, como ustedes saben, Matusalén, por ejemplo, 969 años vivió, y todos estaban alrededor 500, 600, 700 años.
Para esta época la vida del hombre es reducida a 120 años. Pero me llama la atención lo que el Señor dice, como en los días del Hijo del Hombre, de su venida, será como también en los días de Noé. La gente estaba pecando deliberadamente. Hubo un cambio de genética, cosa que hoy estamos viendo científicamente, pues todos esos animales que aparecen, espectros que aparecen, que la gente dice que no pueden existir, no son más que experimentos que se están haciendo con semen de animales y seres humanos para ver qué se puede producir. Damas y caballeros, esa profecía está cumplida hoy. Luego el Señor enseña de un descalabro moral, donde la familia ya no existía, se daban en casamiento, se divorciaban, se casaban y vivían para los deleites. Y todo esto sucedió hasta el día en que el Eterno hizo silencio. El Señor aguantó y aguantó hasta que rompió su silencio y llamó a Noé, al cual se le llama pregonero de justicia y hombre justo en los tiempos del Señor, y también el hombre que consolaría a la humanidad. La Biblia dice entonces que llamando Dios a Noé, le llama la construcción de un arca. Pasaron 120 años donde el hombre tuvo toda la oportunidad de un arrepentimiento, mas el hombre no se arrepintió y decidieron vivir su vida licenciosa. Por esa causa el Eterno inmediatamente toma la decisión de acabar el mundo en agua. El silencio de Dios se rompe con un terrible juicio, acabando con toda la generación de aquel entonces. La Biblia dice que le dijo el Señor a Noé: entra, que yo cierro la puerta. Noé no la podía cerrar, porque luego el sentimentalismo llevaría a Noé a abrir la puerta. Dijo Dios: yo la cierro. En su ira que se estaba por desarrollar en ese momento, Dios cierra la puerta del arca. El agua empezó a caer. Ellos nunca habían visto caer agua del cielo, pues la Biblia enseña que en aquel entonces salía un vapor de la tierra, el cual regaba toda la vegetación y de esa manera crecía. Así que si no habían visto nunca un aguacero caer, menos creerían a un diluvio. Y por la incredulidad y la mala vida de aquella generación, fueron sometidos a un juicio terrible que acabó con la vida de aquellas personas. El silencio de Dios se rompió con un juicio nuevamente, al igual que en los tiempos de Adán y Eva. El Señor estaba en silencio y luego que ellos pecaron, Él rompe su silencio para disciplinarle. Al igual que en los tiempos de Noé, el Señor vuelve a romper su silencio y en este caso para disciplinar a la generación. Ahora quiero ir a un tercer ejemplo, que es el que quiero dedicarle un poco más de tiempo. En la segunda carta de Samuel, en su capítulo 11, todos conmigo, vayan buscando en la Biblia, la segunda carta de Samuel, en el capítulo 11. Encontramos una historia que nos llama fuertemente la atención. La historia de David y la historia de Betsabé. La Biblia dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Era el tiempo en que los reyes deberían salir al campo de batalla, pero David se quedó en su palacio. Envió a Joab con las tropas y a su hermano para que ganaran la batalla. Eran tiempos de conquista, de extender dominios. Eran tiempos de pelear, porque en un momento dado, si ellos no salían a pelear y a defenderse, entonces podrían ser dominados por otro reino. Entonces, la palabra del Señor enseña que en el verso 2, todos conmigo, segunda de Samuel, capítulo 11, verso 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella
Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Notemos la expresión inmundicia. Así se le llama al adulterio en el Antiguo Testamento. No solamente al adulterio, a la fornicación, al lesbianismo, homosexualismo, también se le llama al hurto, robo, mentira, pornografía, póngale el nombre que quiera. Son pecados a los cuales se les llama inmundicia. La palabra inmundicia en hebreo se escribe toebash, que significa algo execrable, algo abominable, algo asqueroso, algo diabólico, algo sucio. Y David había caído en un pecado de esa naturaleza. Concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Cuando David se dio de cuenta, entonces David se preocupó. David se acuesta con la mujer, pero hay un silencio de Dios. La Biblia dice en el verso 7, cuando Urías vino a él, mandó entonces David a decir a Joab: envíame a Urías, Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Verso 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos sus siervos de su señor y no descendió a su casa. ¿Qué buscaba David? David buscaba que Urías descendiera a su casa y luego se acostara con Betsabé. Y al Betsabé decirle a Urías: estoy encinta, y el niño nacer, Urías iba a decir: el niño es mío, así que yo lo acepto. Era un plan maléfico que David había creado para ocultar el pecado que había cometido con Betsabé. La Biblia dice en el verso 10: e hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Veamos la respuesta del humilde soldado. Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Amo tanto a mi pueblo, tengo tanto temor y respeto al arca del Señor, que no puedo acostarme con mi esposa mientras el ejército del Señor está en el campo de batalla y mientras el arca del pacto está también en el arca de batalla. Tremendo temor el que mostró Urías ante el rey David. Versículo número 12. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su casa con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, retírense de él para que sea herido y para que Urías muera. Saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, el verso número 17, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. David había consumado su plan. Urías nunca durmió con su mujer por el respeto que sentía por el Señor, por el amor y temor que sentía por el arca y por el amor que sentía a los ejércitos del Dios viviente. En este momento vemos que David era un hombre de Dios, sí. David era un profeta, sí. David era el salmista, sí. Pero David, como un ser humano, actúa en medio de su propia maldad y de su propio pecado. Pues aunque algunos judíos consideran que soy extremista, déjeme decirle que ya sea por práctica de reyes paganos o sea por cualquier otra causa, David tenía un problema que nunca controló, llamado lujuria, y se hizo sobre él de 500 mujeres. Dios nunca lo mandó. La voluntad de Dios no estaba allí.
una de las razones por las cuales se escribe el Torá y se traduce el Torá, no solamente era para el conocimiento del pueblo, sino que cada rey debería tener una copia del Torá. Y el Torá dice en sus mandamientos que el adulterio no puede existir en el pueblo de Dios. David pasó por encima de esa orden, se dejó llevar por su lujuria, y esa lujuria le llevaría a recibir tremendos juicios de Dios también en su vida, aunque fuera el rey de Israel, y aunque fuera David, y aunque sea resucitado según Zacarías capítulo 14 para reinar en Israel en el milenio. Aún así el gran y poderoso rey merecía una disciplina, y en este momento aún Dios estaba en silencio. La Biblia sigue diciendo en el versículo número 18: entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Envió un soldado y le dijo a David, el soldado, que algunos hombres se acercaron a la ciudad y cayeron bajo la flecha de los arqueros. Y David preguntó por qué se acercaron. Y el soldado, recordando las palabras de Joab, le dijo, también cayó Urías. Entonces David puso la mano sobre el soldado y le dijo, vete y dile a Joab que todo está bien. El crecimiento del estómago de Betsabé continuaba, el desarrollo de la gestación, y David estaba tranquilo. Nadie se dio cuenta excepto Joab. Y es aquí cuando entramos al capítulo 12 del segundo libro de Samuel, y Dios rompe el silencio ante tal maldad y dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. David, sentado en su silla real, escuchaba la historia del profeta Natán. Y le dijo el profeta, un hombre rico y uno pobre. Una noche llegó un caminante y le pidió de comer al rico. Y el caminante pasó, y en vez del rico tomar una de sus ovejas, lo que hizo fue que tomó la única oveja que tenía el pobre y la mató y se la dio al rico. ¿Qué debemos hacer?, le dijo Natán a David. Verso 5. Entonces se encendió la ira, el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte. 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. La sentencia no es mala, es buena. Mas David no sabía que esa parábola era una parábola que había sido compuesta para él. Entonces Natán, mirando al rey a los ojos, le dijo a David, tú eres aquel hombre. Se rompe el silencio de Dios automáticamente. Tú eres aquel hombre. El profeta confrontando al rey. Abro paréntesis. En estos tiempos donde usted escucha que hay muchos profetas en la iglesia cristiana, ¿dónde están? Una de las cualidades del profeta es la capacidad de recibir una tremenda revelación de Dios para confrontar el pecado, lo practique quien lo practique, sea pobre, sea rico, sea millonario, debe ser confrontado. Eso que hoy se llama profeta, que no es más que una pobre y mediocre imitación del gran ministerio profético, lo único que hacen anunciar es prosperidad, prosperidad, prosperidad y prosperidad. Que lo bueno viene. Es aquí, a la luz de las Escrituras, donde nos damos de cuenta cómo Satanás está usando en estos últimos tiempos hombres por los medios de comunicación para distorsionar la palabra de Dios y traer un mensaje que no viene del cielo, sino que viene del infierno. Mira lo que sigue diciendo la Escritura. 7. Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Se rompe el silencio de Dios. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel. Te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor? Esta expresión es muy determinante en las otras historias, en esta historia y en el tiempo presente.
¿Por qué tuviste en poco la palabra del Señor? Si tú conocías mi palabra, ¿por qué la ignoraste? ¿Por qué actuaste contra la palabra de Dios? Es un mensaje a la humanidad hoy, que vivimos una crisis mundial. Si ustedes conocen y dicen que creen en Dios, ¿por qué viven como si Dios no existiera? ¿Por qué hacen a un lado la palabra de Dios? ¿O es que ustedes no entienden que todo lo que el hombre haga, la cosecha tiene que venir de camino y tiene que acentuarse y tiene que asentarse en la vida de aquellos que han sembrado, ya sea para bien o para mal? Es que la humanidad no entiende que cada vez que nosotros tomemos en poco la palabra de Dios, los juicios tienen que venir. El mundo abandonó la palabra de Dios. Se los explico. Crearon leyes de homosexualismo, insultando la imagen de Dios. Crearon leyes de aborto para crear un movimiento de asesinato de infantes que nunca pidieron venir a este mundo y los asesinan antes de salir del vientre de su madre. Crearon leyes para eso. Se voltearon a la idolatría, al paganismo. Crearon un sistema tan corrupto en el mundo donde las leyes permiten que los grandes capos y traficantes de drogas salgan bien librados. Las asambleas de diputados se han corrompido y todo el mundo ha hecho a un lado los mandamientos de Dios. Cuando un presidente llega a tomar poder, se llama a un cura o se llama a un predicador para disimular, pero no es más que un espectáculo que ofende a Dios lo que están haciendo. Y luego dicen, ¿por qué vivimos la condición que estamos viviendo? Si Dios castigó a Adán por su rebelión y castigó a David por su rebelión, ¿quién dice que no castigará en este momento a la humanidad por la rebelión que tienen contra él? Salen muchos predicando y salen un montón de personas hablando cosas que no entienden. Sea porque se le escapó el virus a China, o sea que China lo lanzó para comprar empresas en quiebra, o sea que Estados Unidos lo lanzó como un ataque también a la economía china. Búsquele lo que le busque, una cosa sí es cierta: no hay ningún mal en la ciudad que Dios no conozca, donde Dios no esté. Vivimos en este momento bajo una situación donde la mano de Dios es dura sobre el hombre. Y la gente dice, vamos a buscar de Dios. Dios está conmigo. Dios está enojado con la humanidad en el tiempo presente. Hemos hecho lo que hemos querido. Hemos hecho a un lado la palabra de Dios. Hemos creado nuestra forma de vivir. Hemos inventado nuestras propias leyes. E hicimos a un lado los mandamientos del Señor. Y todavía hay personas que dicen que lo mejor viene. Bendicen pueblos y gobiernos. No conocen al Dios de la Biblia. Están lejos del Dios de la Biblia. Sigo leyendo. Versículo número 6, 8 en adelante. 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo? La Biblia dice entonces que David dijo que el hombre debería pagar 4 tantos el daño que le hizo al pobre. Exactamente, con su boca emitió el juicio que le tenía que venir. En el capítulo 12, versos 14 y 18 dice que el primer juicio fue la muerte del niño. Dios emitió juicio que el niño moriría. David entra en ayuno, mas Dios no retractaría su palabra. David ayunó y cuando vio a la gente conversando en silencio y mirándolo a él, se dio cuenta que el niño había muerto. Se levantó, se asió y comió. La gente se sorprendió. David dijo, yo puedo ir a él, pero él no puede venir de los muertos a mí. El Señor ha cumplido su palabra y cuando Dios rompe el silencio, David paga su primer tanto. El segundo tanto que David tenía que pagar fue cuando, según el capítulo 13 de la segunda carta de Samuel, de los hijos que él tuvo, que Dios no le mandó a tener hijos ni preñar tantas mujeres. Había uno llamado Amnón, que decía sentir un amor hacia su media hermana llamada Tamar. Por consejo de uno de los que estaban con él, la mandó a buscar, se hizo el enfermo, ella le dio de comer
él la tomó y él la violó. David se enojó, debió ser castigado con muerte. Hubo violación en ese momento, pero David guardó silencio y con gran dolor en el alma, David recibe la segunda disciplina, que es el segundo tanto. Luego, en el capítulo 15, se nos muestra la tercera disciplina. La Biblia dice que su hijo Absalón mató a Amnón 2 años después. Absalón en una fiesta ordena a sus criados matar a Amnón y David paga la tercera cuota que su propia boca pronunció. Porque todo aquel que siembra por ley de Dios tiene que cosechar. Luego la Biblia dice que Absalón se rebeló contra David. Y en esa rebelión que comenzó en Hebrón, la Escritura nos señala a nosotros que Absalón se autoproclamó el rey desde Hebrón. Fue apoyado, se levantó contra David en el cuarto tanto. Y no solamente se levantó contra David. ¿Han leído el Salmo? Me acosté y dormí porque él me sustentaba. Fue en los momentos en que Absalón perseguía a David. La Biblia dice entonces que David tiene que dejar el reino y tiene que huir. Y por aquel lugar donde el Mesías estuvo llorando en Getsemaní, por allí mismo pasó el rey David. Y pasó llorando, decepcionado por la traición de su propio hijo. La Biblia dice entonces que ese último tanto fue muy grave y fue muy duro para David. 1, le quitó por un tiempo del trono. 2, se acostó con todas las mujeres de él, humillando a su propio padre. La Biblia dice entonces que ese cuarto tanto iría más allá todavía. En una guerra que tuvo Joab con Absalón, David le dijo: no mates a mi hijo, tráelo aquí. La Biblia dice que Joab le mató con dardos encendidos, con dardos envenenados, atravesando su corazón, y muere Absalón. La noticia llegó a David, le partió el pecho, con unos desgarradores gritos gritaba: Absalón, Absalón, hijo mío. ¿Cuándo comenzó todo? Todo comenzó cuando David hizo a un lado la palabra de Dios y decidió cometer adulterio y asesinar a un hombre justo como lo era Urías. En el momento que David hizo eso, Dios rompe su silencio y empiezan 4 grandes disciplinas para David en ese momento. David llora con angustia y con desesperación el final de toda la disciplina. Pero no es todo esto. ¿Por qué David no quitó a Joab inmediatamente o lo mandó a matar? Porque Joab tenía una carta donde él le pedía por la muerte de Urías y lo tenía atrapado por esa carta. Muerto Absalón, David no pudo poner la mano encima a Joab. Ahora nos damos de cuenta que es cierto. Cuando Dios rompe el silencio, viene con disciplina. Damas y caballeros, nuestras leyes ofendieron a Dios. Pasaron por encima del sagrado libro. La Biblia nos habla a nosotros que asesinar es un pecado. Dice Jeremías: y vi la sangre en tus faldas, mas yo no la buscaba. Hablando del aborto, del gran asesinato que se comete de infantes en el día de hoy. Y Dios estaba en silencio. Creamos leyes para apoyar el homosexualismo. El homosexualismo se ha desarrollado a tal nivel que los medios de comunicaciones están llenos de ellos. Aún en iglesia cristiana hay predicadores homosexuales predicando y Dios estaba en silencio. Hemos provocado la ira de Dios de muchas formas y Dios estaba en silencio. La iglesia se corrompió. Comenzaron a vender el evangelio con pactos y con promesas, a profetizar cosas que Dios nunca dijo. Y pensaban que Dios seguiría en silencio. Pues no, el silencio se rompió en el 2020. Y en este momento caen 1000 y 10.000. No hay cómo enterrarlo. Y la gente dice y busca una excusa para justificar lo que está sucediendo. Damas y caballeros, mi Dios rompió el silencio. Y en este silencio no solamente caerán impíos,
También caerá gente que ha blasfemado y ha insultado el nombre de Dios, tanto inconversos, impíos y como creyentes también, que usaron la Biblia para hacer lo que ellos quisieron, para enriquecerse y mucho más. Dios rompió su silencio en este momento y llevó al mundo a una cuarentena en este instante. Dios rompió el silencio y aquellas naciones que proclamaron leyes para el aborto, leyes para el homosexualismo, están bajo el látigo de Dios en este momento. Dios rompe su silencio y aún los países de América Latina caen bajo el juicio de Dios. La economía está siendo golpeada en grandes niveles y ya los presidentes y los gobiernos no saben qué hacer ante el avance del coronavirus. Dios ha roto su silencio. Y con romper su silencio demuestra lo ofendido que está por la actitud que todos nosotros tenemos. ¿Cuál sería el consejo para ustedes en este momento? El profeta Isaías dice: deje el hombre su camino y vuélvase a Jehová el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarle. Cuando hagamos eso, cuando nuestros presidentes llamen a nuestra nación a invocar el nombre de Dios, cuando el Palacio de las Garzas, cuando todas las casas presidenciales lleguen a reconocer la grandeza de Dios e invoquen su nombre, cuando se quiten su corona, su capa real, sus títulos, cuando se quiten su posición política y económica y se humillen delante de Dios, vendrán días mejores. Para finalizar, viene a mi mente la segunda carta de Crónicas, capítulo 7, verso 11. Salomón en el capítulo 6 ha orado a Dios para que cuando el pueblo, después de haber pecado, se arrepienta, Dios escuche la oración del pueblo y perdone al pueblo, mirando hacia su casa, hacia su santo templo. Templo que se ha profanado con asaltos y con robos, con una Biblia en la mano. Y dice Dios: si yo envío la langosta que consuma la tierra, si yo envío guerra, envío peste, envío hambre, y mi pueblo que invoca mi nombre se humillare, se arrepintieren de sus malos caminos, oraren, entonces yo lo primero que voy a hacer es perdonar sus pecados. Antes de que esta economía se levante, tiene que haber un arrepentimiento delante de Dios. Me da lástima con aquellas congregaciones que han crecido creyendo que decretos y declaraciones son bíblicas. No son más que un grupo de huérfanos de la fe, huérfanos del conocimiento, que arrastrados por el error de falsos maestros han caído en esa mentira. No es decreto ni declaración, es humillación lo que Dios pide en este momento. Buscar en mi rostro, se convirtieron de sus malos caminos. Yo perdono pecados y luego de perdonar pecados sano la tierra. Yo puedo sanar, dice el Señor, de esta situación este planeta, pero la condición es arrepentimiento. Cuando el silencio de Dios se rompe, lo que sigue es la ira de Dios. No debemos esperar a que esto continúe. Estamos en casa, invoquemos el nombre del Señor, pidamos perdón por nuestro país, pidamos perdón por los pecados que hemos cometido. Tantos hombres corruptos en la fe. Se corrompe el hombre, se corrompe la iglesia. Dios tiene que romper su silencio. La corrupción es tan grande en el cristianismo en el día de hoy que el silencio se tenía que romper. No son bendiciones lo que vienen, son juicios. Si usted, mi amigo, que me ve y me escucha, no invoca el nombre del Señor y expone a sus pies todas sus debilidades. Quiero orar en esta tarde con todos ustedes que me están viendo. Padre, tu palabra dice: lo que pidas en mi nombre al Padre lo haré, para que el Padre sea glorificado en mí. Lo dijo Cristo Jesús. Lo dijo también en Mateo: el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre. Bíblicamente tú has roto tu silencio y has traído una tremenda disciplina. Y la Biblia nos muestra desde los tiempos de Adán, los tiempos de Noé y los tiempos de David, no importa quién sea, quien haga al lado tu palabra, está dispuesto a recibir en cualquier momento una disciplina cuando Dios rompe su silencio. Él ha roto su silencio. Hemos pecado. Hemos hecho lo malo delante de ti.
nos hemos olvidado de ti. Como cristianos hemos vendido el evangelio, hemos mentido al pueblo, hemos robado. Cantidad de predicadores se han hecho millonarios ante la ignorancia de sus congregaciones. Luego levantan sus manos y dicen que son ungidos de Dios y no lo son. Por los frutos los conoceréis. Perdónanos, Señor. Ten misericordia. Tu ira está sobre la ciudad en este momento. Pero tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti ha confiado. Padre, la protección de tus hijos no se quitará conforme a tu palabra. Pero sí es cierto que hay un mal en la ciudad. Padre, perdona a mi país. Perdona a los diputados de nuestro país que han ido más allá de lo que moral y bíblicamente se le permite. Te hemos ofendido con ellos. Te hemos ofendido. Por dinero hemos vendido la justicia y la verdad. Nuestros líderes han robado y han mentido en esta nación. Y no les ha importado las reglas que tú estableciste. Como panameño que soy, te pido perdón en esta noche por todo lo que hemos hecho contra ti y contra tu palabra. Cuida a los niños que no tienen por qué pagar el pecado de otros. Te lo ruego en esta noche, Señor. Limpia nuestros corazones con la poderosa sangre de aquel que fue a la cruz y pagó nuestras deudas por amor, de manera incondicional. Padre, levantamos oración en este momento por nuestras comunidades, por nuestros distritos, por nuestras provincias, por nuestra nación. Te pido perdón por Panamá. Te pido perdón por Darién, por Colón, por Coclé, por Los Santos, por Herrera, por Bocas, por Chiriquí, por Chorrera. Te pedimos perdón en esta noche, Señor. Perdónanos, Padre. Perdona el pecado de mi nación, como lo confesaba Daniel, Esdras, Nehemías. Hemos sido malos, Padre. En el nombre de Jesús lo reconocemos. Hemos sido malos y en el cristianismo hemos sido corruptos, Padre. Hemos sido corruptos. Nuestras televisoras y emisoras se han vendido a hacer lo malo delante de ti. Han traficado con la fe cristiana. Hombres perversos se han adueñado de la fe y creen ser señores de la fe. Si el castigo tiene que venir, entonces vendrá. Habacuc dijo, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando un pueblo fuerte venga contra el nuestro. Estaremos quietos en esta angustia. Tú determinas los tiempos y tú sabes cuándo esto termina. Pero al terminar, el mundo sabrá que solamente hay un ser que determina los tiempos de este planeta. Y su nombre es Yahvé Elohim Sebaot, Jehová, Dios de los ejércitos. Gracias en esta noche, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mi Dios les continúe bendiciendo grandemente.